Seguimos en el núcleo y tenemos en comunicación a Horacio Llobet. Él es experto en mercado de trabajo y CEO Nawayam. Creo que lo dije bien porque se me traba la lengua a veces. Si no, le preguntamos a Horacio cómo se pronuncia correctamente. Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Sí, lo dijiste perfecto. Vamos, porque lo estuve practicando antes de salir al aire y dije, al aire me va a salir mal. Yo previo dice, estoy, llego al aire, me va a salir para atrás, pero bueno, menos mal que salió bien. Horacio, te molestamos esta tarde más que nada para hablar el capítulo de reforma laboral de la Ley Bases, para tratar de entender esto, dónde está parada la Argentina y hacia dónde quiere ir con su proyecto Javier Milei. Bien, es importante, José, para darle un marco a la gente que está escuchando. Bueno, uno cuando escucha la reforma de la Ley de Bases, puntualmente yendo a la ley o a la reforma laboral, es importante entender también de que cuando miramos el contexto global en el mundo, el primer trimestre del año y ahora sumándole el segundo trimestre del año, Argentina más o menos va a crecer en el primer trimestre un 2% del empleo, lo que se esperaba, y en el segundo trimestre con suerte iba a llegar a 0 o al 1%. Bueno, calculo que tampoco va a estar sucediendo. Ahora, cuando lo comparas con datos promedio de Latinoamérica esperaba crecer un promedio del 24% el empleo en el resto de los países, comparándonos con Chile, con Uruguay, incluso si vas a Costa Rica, Estados Unidos, se esperan superar el 30%. Ahora cuando vemos un poquito el segundo trimestre del año, Argentina se posiciona en el país con menor crecimiento del empleo en el mundo. O sea, siguiendo, el segundo es Israel, ¿no? Para que se una idea que está en plena guerra. Claramente sí, este primer semestre del año va a ser bastante complicado, por eso creo, y entendiendo un poco el marco regulatorio en el que hoy está presente Argentina, Argentina necesita si no queremos poner la palabra reforma, porque para eso le dicen los pelos de la piel a algunos sindicalistas, pongámosle modernización del código laboral, etcétera, pero digo, Argentina necesita una reforma, una modernización o algo en el código laboral que tenemos actualmente. Si vemos que en los últimos 10 años en Argentina, promedio, creció casi el empleo privado en 0, solo creció el trabajo público casi arriba del 35-40%, el monotributismo, es este empleo medio oculto, creció casi un 75%, y tenemos casi un 40% de trabajo informal. Y yo creo que la merecemos, por lo menos, si en los últimos 10 años no ganaste un partido, y por lo menos revisar un poco el equipo y veamos si podemos mirar alguna mirada moderna distinta, copiar o replicar algunos modelos, incluso de nuestros países que están al lado del limítrofes, o en algunas otras acciones que están haciendo en otros países del mundo para Argentina poder potenciar la empleabilidad. Y en ese punto, hay como una cuestión ya más que nada ideológica en el país con las palabras, esto vos decís reforma, y es como que les da urticarias, y por eso ya inhabilita el debate para decir, ok, nos sentemos a hablar. O sea, ¿estamos todos de acuerdo que hay algo que cambiar o no? Porque hay la piedra filosofal, me parece, para cualquier debate es ese, más allá del nombre que le pongas. ¿Hay un acuerdo en la dirigencia política y gremial en Argentina de que hay que cambiar las cosas, o hay gente todavía que cree que como estamos está todo maravilloso y no hay que tocar nada? Mira, José, muy buena la pregunta que haces, y yo coincido. Me parece que el problema que tenemos en Argentina es de qué color o qué bandera política plantea el tema. Claro. Cuando lo politizamos, dejamos de tener una discusión real. Digo, si en Argentina no podemos realmente, en el 2024, estamos en el pleno siglo XXI, estamos hablando con sindicatos que tienen promedio, los directivos de los sindicatos promedio en su puesto entre 25 y 30 años promedio. Estamos discutiendo una ley laboral que es la última reforma se hizo cuando nació Diego Armando Maradona. Si no podemos tener una discusión donde hoy estamos hablando de que para el 2025, según el Foro Económico Mundial, va a haber más de 95 millones de puestos de trabajo relacionados a inteligencia artificial que ni siquiera hoy existen. No podemos seguir discutiendo con el pasado. Me parece que ya venimos muy atrasados, no sé, desde la ley de Uber, desde los rápidos, hay un montón de cosas que todavía no podemos discutir porque estamos corriendo el conejo por detrás. Lo mismo pasó cuando salió la ley del teletrabajo, ¿no? Que los diputados estaban discutiendo la ley, que muchos de ellos por primera vez en su vida se conectaban a un Zoom. Entonces, venimos atrasados en lo que es la legislación laboral. Pero me parece que si hoy nos ponemos a discutir seriamente, los empresarios, las pymes, los emprendedores, los trabajadores y los sindicatos, juntos con los políticos y los diputados, para buscar una ley que realmente podamos llevarla adelante. Y después, creo que acá lo que nos falta siempre, José, es llevar adelante una ley, implementarla, medirla y comunicar los resultados.
Y si los Claro, resultados no funcionaron, rompámosla y hagamos otra. Pero siempre discutimos sobre lo político y no sobre lo tácito, que es, bueno, che, en Argentina no está pasando nada los últimos 10 años. ¿Nos merecemos una reforma, una modernización? Yo creo que sí. Me parece que hoy nosotros, te digo como emprendedor, mm, tener una presión fiscal al mismo nivel que tiene una media multinacional es injusto, es imposible claro. poder empujar. Entonces digo, me parece que eso nos va a generar, primero, mover la economía, mayor generación de empleo y disminuir este poco registro que tenemos del trabajo en Argentina en los últimos 10 años. ¿Qué es esto que era una de los grandes debates que se daba de acuerdos por empresa? ¿Le explicás para el que no entienda qué significa esto de, en lugar de acuerdos por sectores, acuerdos por empresas? Sí, acá hay varios debates que se están abriendo de buscar, digamos, los sectores acuerdos por empresa, ¿no? Ujú. Básicamente lo que, para la gente que nos está escuchando, lo que buscan un poco esto es, las diferentes empresas tienen diferentes formatos de trabajo, de regulación, de cantidad de horas necesarias, de presencialidad. Entonces, no es lo mismo legislar una ley para todo el mundo cuando por ahí aplica de diferentes maneras. Te pongo un ejemplo que pasó en Chile cuando se produjo la reducción de la jornada laboral de 45 horas semanales a 40 horas semanales en Chile, que al principio fue ruidoso porque venía de la izquierda, de un gobierno de izquierda. Entonces el de ella decía, no, esto es vagancia, acá no estamos pensando, y me parece que para mí tiene que ir el mundo hacia ese lado, trabajar menos, siendo más productivos, teniendo más tiempo para estar con nuestras familias y compartir más. Yo apoyo tremendamente esa reducción de la jornada laboral, pero lo que se hizo después, que saltó un poco como un tapiz, fue esto que estás diciendo tú. Bueno, vamos a hablar empresa por empresa, sector por sector. Y hubo sectores que trabajaban, por ejemplo, 52 horas a la semana, es imposible llevarla a 40 de un saquetazo, por así decirlo. Y lo pasaron a 45. Entonces fueron haciendo acuerdos tratando de mantener la esencia de la ley, pero sector por sector, empresa por empresa. Entonces de esta manera se hace mucho más cercana la implementación y que puede ser exitosa. Entonces, bueno, un poco lo que se está planteando en Argentina es empecemos quizás a copiar un poco este modelo que en muchos países está siendo exitoso, a ver cómo funciona para ese tipo de implementaciones. Y en ese nivel, la discusión que se da con los grandes gremios es decir, che, a mí me quitas poder si yo no puedo sentarme a negociar y le decís a cada uno de los empleados o a cada grupito de 10 o 15 empleados de una pyme que vayan y que se sienten a negociar con su dueño. Pero la duda que surge ahí es, hay realidades muy diversas en el país. No es lo mismo una pyme en el área metropolitana por ahí que una pyme en el NOA. Lo estamos viendo por estos días con la protesta en Misiones. Cuando uno mira cuáles son los sueldos promedios en Misiones, vos decís, claro, una pyme en Misiones que tiene que tener la misma paritaria que una pyme del área metropolitana, ni hablar de la Patagonia, y no le cierran los números por ningún lado. Absolutamente, absolutamente, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, por lo general siempre nos centramos en la región metropolitana y el interior también se mueve otro mundo, otros sueldos, incluso otros liderazgos también de las compañías y los sindicatos y demás. Yo estoy pero mega convencido, digo, me parece que Argentina necesita este cimbronazo a nivel laboral, que no sé si va a ser la mejor versión, pero que va a ser una versión más avanzada que la que tenemos y que nos presente, por lo menos, arriba de la mesa, para poder discutir con datos y resultados. Yo no veo ningún sindicato, José, desesperado, porque hace 10 años tenemos un promedio de 4 trabajadores sobre 10 bajo la informalidad. Debería ser tema político, debería ser tema de agenda, debería ser tema de los medios de prensa, debería ser tema de todo el mundo. O sea, que no nos hace ruido. En Argentina 4 personas están totalmente fuera de ley, sin ningún tipo de beneficio, desprotegidos socialmente. Digo, bueno, así te pueden ver montones de cosas que tenemos que ir trabajando. Entonces, yo creo que un poco lo que se arrancó con la ley de base inicialmente era, bueno, agarremos todos juntos, metamos todo que salga de la vamos parte por parte, me parece que es un poco lo que se está llevando a cabo. De hecho, la Asociación de Emprendedores en Argentina está impulsando esta movida de 1 millón de trabajos para que en los próximos 4 años, involucrando a las pymes, que se pueda lograr un reajuste en algunas pautas de la ley laboral para poder demostrar empíricamente que es posible. Y parece que ahí es donde se cae todo. Digo, cuando uno puede mostrar empíricamente que algo puede suceder, y bueno, después se puede discutir con los resultados. Claro, me pongo del otro lado, entre comillas, porque viste en Argentina lamentablemente siempre hay bandos, o estás del blanco o del negro o estás de un lado o del otro. De los que no quieren ningún cambio dicen, si con el régimen actual no cumplen, ¿por qué van a cumplir con un régimen que es más flexible? ¿Qué se le responde a esa gente? No, yo creo que Argentina nos acostumbramos también, y creo que es un mal cultural,
de que siempre vamos por colectora en lugar de ir por autopista, ¿no? Tratamos siempre de buscar los caminos más achatados, cómo no pagar ganancias, cómo declarar cosas mentirosas, cómo hacer todo. ¿Por qué? Porque evidentemente la manera que lo venimos haciendo nos fueron educando a la cultura argentina a buscar la picana, a buscar el camino fácil, el camino corto. Entonces ya no tenemos que empezar a cortar y decir, si hasta ahora, como veníamos hablando recién, todo lo que venimos haciendo no viene demostrando resultados, yo creo que la flexibilidad es como la educación de nuestros hijos, uno es flexible hasta que deja de hacerlo. Bueno, me parece que si la ley empieza a ser a rajatabla, damos flexibilidad, pero con control, y haciendo que las cosas sucedan, yo creo que tiene que funcionar. O sea, claramente tiene que funcionar. Digamos, hoy las pymes, el emprendedurismo es el motor de Argentina, y me parece que ahí es donde tenemos una gran oportunidad de generación más empleo, de un compromiso social distinto, digamos. Los patrones de fondos que venían del pasado son muy distintos a los emprendedores que están viniendo en esta nueva era, de los jóvenes que están empezando a disfrutar mucho más el camino que el destino final, que empiezan a ver la mirada política de una manera distinta, la manera educativa, la manera laboral. Va a llevar años, pero me parece que en algún momento tenemos que hacer el corte y empezar a plantear cosas distintas. Entonces, para mí, y vuelvo a insistir, esto tiene que ser un acuerdo, debemos sentarnos entre todos, las pymes, los grandes empresarios, los sindicatos, los trabajadores y los políticos a definir algo y decir, bueno, nos ponemos de acuerdo con los 3 puntos, 4 o 5 puntos para poder comenzar. Bueno, listo, pongámonos un año y mostremos a la sociedad qué pasó con esto. Me parece que es la mejor manera, si no siempre nos quedamos en las discusiones centradas políticas y de color político y nadie evalúa nada, nadie dice nada, simplemente vemos los números del INDEC o el desempleo o el empleo y se termina ahí. Bueno, entonces podemos ir un poquito más profundo. Estamos hablando con Horacio Llobet, experto en mercado de trabajo y CEO de Nawayam. Vamos, creo que lo dije de nuevo bien, ¿no? O esta vez ya me equivoqué. Muy bien. Vamos, va queriendo. Última consulta, vos hablás de este nuevo perfil del empleado, de esta nueva generación, esta generación donde sopesa también su vida personal, no solo la vida laboral. En ese contexto donde cada vez es más esta fuerza de trabajo la que se va incorporando al trabajo, ¿entra en juego o es factible en un mercado como el argentino la reducción de la jornada laboral? Sí, la reducción de la jornada laboral es algo que ya se impulsó en varios países, obviamente países más primermundistas. Lo más cercano que tenemos a nosotros fue la versión chilena, que empezó a hacer la reducción, y de hecho, cuando vos mirás los parámetros y los datos a nivel latinoamericano, Argentina es uno de los países donde mayor cantidad de horas se trabajan en el mundo. Nosotros por contrato tenemos hasta 48 horas. ¿Va a llegar? Va a llegar. ¿Es el momento? Y yo creo que no. Hoy estamos Argentina en un momento político, social, económico para plantear este tipo de ley. Digamos, hay gente que tiene 2 trabajos, sería como faltar el respeto al trabajador, pero en algún momento va a llegar. Digamos, el mundo está yendo para que las personas trabajemos una cantidad de horas acorde, pero primero tengamos tiempo para disfrutar un fin de semana, poder viajar, disfrutar a nuestros hijos. Venimos acostumbrados a que vivimos para trabajar y esta nueva generación quiere trabajar para poder vivir y disfrutar la vida, y ese cambio de chip, hoy las empresas incluso está costando encontrar ese talento, porque hay una mirada muy distinta del trabajo. Me parece que esto también viene a patear el formato de trabajo tradicional en el que estábamos presentes, y creo que tanto los empresarios como esta nueva generación de trabajadores y demás están remodelando esta nueva mirada de trabajo, de la cual yo en lo personal lo festejo que es así. Muchísimas gracias, Horacio, que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias, muy buena tarde, chao. Hasta luego.